Crimea, el mundo al borde de la guerra para ocultar un descubrimiento arqueológico. El verdadero motivo de invasión rusa a Crimea, Ucrania, el descubrimiento de la pirámide más antigua de la Tierra que supera a todas las pirámides encontradas actualmente y encontrada enterrada con aparentes depósitos criogénicos en casi perfectas condiciones. Una vez los rusos perdieron con los restos que fueron encontradas en la Luna, pero esta vez no parece que la lección pasada fue muy dura y ahora no están dispuestos a perderla nuevamente, aunque sea necesaria una guerra. Los secretos milenarios esperan las respuestas. Un hallazgo incómodo. El 03 de septiembre 2012 en Tbilisi, un científico ucraniano descubrió la que afirmó era la pirámide más antigua del mundo. ¿Adivinan el emplazamiento? Naturalmente estaba en Crimea. Pero solo era una de varias, que estaban en hilera y que casualmente pasaban por la base rusa de Sebastopol. Según informó el canal IKTV, el hallazgo fue revelado por accidente, cuando durante una prueba para buscar agua, dio como resultado que el científico ucraniano Vitaly Igo descubriera un objeto subterráneo desconocido, que resultó ser una pirámide gigante de 45 metros de altura y una longitud de unos 72 metros. No, sin realizar pruebas concluyentes y basándose en la profundidad del estrato donde se encontraba el objeto, dijo que la pirámide fue construida durante la época jurásica, algo que informó a la agencia de noticias Crimea K. La pirámide de Crimea tiene una parte superior truncada, como una pirámide maya, pero su aspecto es más parecido al de una pirámide egipcia. Su interior es hueco, y sus descubridores afirman haber hallado una criatura momificada en su interior de entre 1,3 y 1,4 metros con una corona en la cabeza. Llegados a este punto, parece que nos encontramos ante un cuento de H.P. Lovecraft al que muchas web dedicadas a estos temas han dado cierta credibilidad. Según el lúcido Vitaly Igo, hay una cámara de resonancia con forma de esfinge en las proximidades del objeto principal. Este segundo testimonio fue recogido por AFP IKTV. Casualmente y al poco de anunciarse el descubrimiento hubo un terremoto en Crimea, cuyo epicentro se situó muy cerca del hallazgo mencionado. Hubo un terremoto cerca de la ocupada por Rusia Crimea, que quede sin ser denunciado por el USCS y ha causado mucha confusión. Esto está muy cerca del mismo sitio. Según los teóricos de la conspiración, el terremoto fue provocado a propósito por una detonación nuclear, proyecto ARP, con una intención clara de ocultar el hallazgo. Siendo posteriormente, las tensiones militares en la zona e incluso los crecientes conflictos entre Ucrania, pro-UE y Estados Unidos, y Rusia, un intento por controlar la zona y no una ruta marítima que hoy en día es realmente de dudosa importancia estratégica. ¿Es Crimea razón suficiente para que Estados Unidos se arriesgue a una guerra nuclear con Rusia? Yo diría que no, y que creer eso es lo verdaderamente increíble. Sea cual sea la verdadera razón, difícilmente la vamos a conocer. En la Universidad de Sebastopol, los investigadores Yorko Telianets y Vitaly Igo han encontrado el paradero de las pirámides con la ayuda de su invención patentada única, que permite definir cualquier sustancia bajo tierra. Durante varios años ha realizado una búsqueda de minerales y agua. El análisis detallado de una de las construcciones que se encuentran mostró carácter no natural, pero artificial de su creación. Vitaly Igo: hemos encontrado informaciones muy fuerte, lo que incluye la proteína animal, yeso, vidrio líquido, grava. Es una pirámide causado por el hombre, que irradia energía específica en determinados periodos. Esta es la razón de muchas cosas que están ocurriendo en Ucrania, pero descubre también la semejanza con la guerra de Siria. El fabuloso archivo de tablillas de los reyes de Ebla. En 1975, arqueólogos italianos hallaron en la antigua Ebla un conjunto excepcional de textos cuneiformes de 4000 años de antigüedad. Por Philippe Massot. Arqueólogo, Historia NG número 122. Galería de fotos. Observa dónde está Ebla en Alepo, donde la resistencia en la guerra de Siria es terrorífica. Unos 60 kilómetros al suroeste de Alepo, en Siria, se alza una imponente colina llamada Tell Mardik. Se trata de un típico tell, un montículo artificial resultado de una antigua ocupación humana. El lugar sufrió numerosos saqueos, pero los arqueólogos, por su parte, lo ignoraron durante largo tiempo. Hasta que, a finales de la década de 1950, unos aldeanos que realizaban labores agrícolas descubrieron allí una magnífica pileta ritual decorada con relieves. Alertado, el Servicio de Antigüedades de Alepo llamó a Sabino Moscati, catedrático de la Universidad de La Sapienza, en Roma, para proponerle la excavación del lugar. Paolo Mattiae en 1963. Este joven profesor de arqueología de la Universidad de Roma, quien creyó que en nuestra historia faltaban eslabones y se decidió a buscarlos.
Con el mayor porcentaje de arqueólogos interesados en un Egipto que brindaba miles en riquezas e investigaciones, lugares perdidos bajo ciudades fantasmas pasaban al olvido. Tel Marik, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Alepo, cerca de Damasco, capital de Siria, presentaba una enorme colina que según señales halladas por Paolo, podría albergar uno de los reinos más importantes de nuestra humanidad. Estas señales denotaban que debajo de esta gran colina, Tel, en árabe, se podrían encontrar los restos de la gran civilización que dominó Siria y Mesopotamia durante gran parte del tercer milenio anterior a Cristo. 17.000 tablas cuneiformes sirvieron de guía de una civilización que cambió el rumbo de la historia. Pero lo que más llamó la atención a los investigadores es la aparición de los nombres de 3 de los profetas mencionados en las Santas Escrituras. Luego de la traducción de las tablas por el epígrafo italiano Giovanni Pettinato a finales de los 70, sorprendió la aparición de los nombres de Michael, Micael, y Talut, Saulum, quien luchó junto al profeta David. El desconcierto fue total al ver que también contiene los nombres de los profetas mencionados en los 3 libros sagrados. El profeta Abraham, Abramu, el profeta David, Daudum, y el profeta Ismael, Ishmael. Siendo mucho más antiguas que el Torá, la aparición de estos nombres revolucionó no solo a la comunidad arqueológica, sino que creó grandes controversias y cambio en las corrientes religiosas. Ciudades como Gaza, Sinaí y Jerusalén aparecen como lugares que poseían relación comercial con Ebla. También podemos encontrar dentro de sus escritos a Sodoma y Gomorra, donde el profeta Lot comunicó su mensaje llamando a su gente a vivir bajo valores religiosos, y la ciudad de Irán, la cual aparece en el Corán. Los hallazgos más significativos descubiertos hasta ahora en Ebla van desde cuencos de oro, armas de bronce hasta estatuillas de terracota. Todos ellos albergados en el Museo Arqueológico de Alepo. Se preguntarán por qué esta información se encuentra perdida en el tiempo y en textos olvidados y no es portada de los más importantes medios. Será porque el conocimiento a veces desata los más grandes cambios en una sociedad dormida que solo tiene la intención de pertenecer y no de formar parte. Resulta muy difícil escribir en tan poco tiempo y en tan poco espacio una larga historia como es la de Sumeria. En estos párrafos solo he tratado de reflejar de forma un tanto superficial lo que hemos heredado de esa cultura, que si bien resulta poco categórico decir que solamente hablamos de una cultura, cuando la verdad es que estamos hablando de la primera cultura o civilización de nuestros antepasados, que como ya hemos evidenciado, es la primera aceptada de forma oficial, pero nos deja una larga, misteriosa y controversial historia de antepasados, eventos y hechos que desde aquellos días nos han marcado, dejándonos un cúmulo de conocimiento heredado y que muy poco hemos sabido apreciar. El origen de la vida es una cuestión primordial para entender quiénes somos, ya que de aquí se derivan un conjunto de valores sociales que estructuran la manera como una civilización funciona. Hemos dado por sentado que la teoría de la evolución de Darwin, de la evolución de las especies, de la supervivencia del más fuerte, es la verdadera teoría. No nos hemos parado a pensar la cantidad de agujeros que tiene tal teoría, y por tanto, las grandes consecuencias que tiene de no ser acertada para nuestra civilización, y su funcionamiento. Se podría investigar mucho más a fondo todo el asunto de los sumerios, pero como bien sabemos hay muchos intereses de por medio, políticos, económicos, religiosos, territoriales, etc., que por norma general, son una barrera que en muchos casos impide el avance de nuevas investigaciones, que arrojen resultados tan devastadores que podrían tumbar los cimientos de nuestra civilización. Obligando de esta forma a científicos, astrónomos, religiones, arqueólogos, a cambiar radicalmente sus teorías sobre los inicios de la humanidad, y seamos honestos. Somos demasiado arrogantes como para admitir que estamos equivocados. Así lo demuestra el caso de Irak, entre el 10 y 14 de abril del 2003 con la invasión de USA a este territorio, buscando armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Pues bien, el ejército de USA saqueó el Museo de Antigüedades de Bagdad, ¿pero por qué? ¿Con qué motivo? Pues en este museo se encontraba la mayor colección de tablillas, tesoros y figuras de los sumerios, objetos de valor incalculable para la humanidad. El 80% de más de 170.000 objetos fueron robados y quemados, incluyendo la Biblioteca Nacional de Bagdad. Hablemos claro. Esto da mucho que pensar, lejos de sonar conspiranoico, es simple análisis. ¿Buscaban armas de destrucción dentro de un museo? ¿Era realmente necesario saquear, robar y destruir todo? Para mí la respuesta es sencilla. Destrucción de evidencia, porque seguimos siendo esclavos. Recomiendo a todos aquellos interesados en hacerlo, buscar más información de la que humildemente he expuesto aquí.
Existen cantidad de documentales y libros al respecto, tales como La historia empieza en Sumer de Samuel Noah Kramer, libro que puede ser leído online o descargado. Este libro nos habla de la cultura o de la primera cultura organizada del planeta, que nos da a tratar todos los aportes culturales, históricos, científicos, geográficos, etc. que la cultura nos dejó como bases. También podemos consultar otros estudios, como la teoría de la panspermia, nos habla del origen de la vida en la Tierra, que ha generado en las ciencias de la naturaleza un campo de estudio especializado cuyo objetivo es elucidar cómo y cuándo surgió. En este punto quiero hacer referencia a un meteorito encontrado en Australia al que llamaron Murchison, cayó el 28 de septiembre de 1969 y al cual se le hizo un meticuloso análisis, se hallaron 74 aminoácidos distintos, 250 tipos de hidrocarburos y las 5 bases que forman el ADNI-ALARN, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. La formación de una célula viva a partir de una sopa química inanimada es tan probable como el ensamblado de un 747 por un torbellino que pasa a través de un depósito de chatarra. Sir Frederick Hoyle. Como último comentario, decir que cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones, tomar lo que quiera y descartar lo que no desee. Pero a pesar de las opiniones que cada uno de nosotros podamos tener en un tema un tanto polémico como lo es este, queda muy claramente evidenciado que poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que las historias que hasta hace pocos años habíamos recibido no están del todo claras, nuestras raíces como hemos creído no son las que nos contaron. La evidencia a esto nos la están contando nuestros antepasados, que efectivamente es una historia llena de misterios pero también repleta de evidencias, y en algún punto, nos guste o no lo tendremos que aceptar. Hemos sido creados por extraterrestres, y el origen de la vida en la Tierra viene del exterior. Francis Crick. Descubridor del ADN. El canal Supercrack Estrella presenta el enigmático número que salió en las grandes pantallas de la Gran Manzana de Nueva York. Un número trae de cabeza a la comunidad de internautas, un nuevo misterio que apareció en forma de número en Times Square por encima de la cara de Stephen Hawking. Los números son los siguientes: 48, 16 y 11. Si estos números son tratados como coordenadas en el Google Earth, son como para pensar que nada de esto es casual, ya que son zonas muy calientes donde podría estallar una tercera guerra mundial, o zonas de gran polémica y caliente por las violaciones de colonia en Alemania. Dependiendo de cómo se pongan las coordenadas en Google Earth aparece una zona u otra. Vamos por partes. Primero usaremos las coordenadas poniendo grados, minutos, segundos, latitud norte, este, porque los números de este anuncio en Times Square de Nueva York no los tiene y esto es lo que aparece. Un lugar de Kazajistán occidental. Aquí se me vienen muchas cosas a la cabeza porque este lugar del mundo encierra muchos misterios. Hace años por esta zona se descubrió en el Google Earth un pentagrama gigante. Se le puso de nombre el pentagrama en Kazajistán. Si recordamos las palabras de Stephen Hawking cuando nos decía que los extraterrestres, de existir seguramente no serían amistosos. Entonces el mensaje oculto de estos números 48, 16 y 11 podría significar que puede haber un encuentro con extraterrestres en poco tiempo en Kazajistán. Aunque tengo que decir que el pentagrama es un símbolo satánico. Pero estas coordenadas están muy cerca del mar Caspio, cerca de Georgia, Ucrania y Rusia. Esta zona es un polvorín que puede entrar en guerra en cualquier momento. El mar Caspio tiene un gran valor estratégico en caso de una posible guerra, así que estas coordenadas podrían ser el anuncio de algo muy grave en esta zona del mar Caspio. Pero ¿qué ocurre si ponemos estas coordenadas sin grados, minutos y segundos? Pues que nos lleva a Alemania, a un lugar llamado Mering, y este no es cualquier lugar. Precisamente en Mering está toda Alemania súper alarmada porque fue aquí donde empezaron las violaciones, mucho antes que en Colonia. No me dirás que es casual que precisamente salga en las coordenadas este lugar de Alemania. Te puedo asegurar que en Alemania no se habla de otra cosa más que de los hechos de Colonia y Mering. Puedes hacer la prueba si pones en el Google Earth los números a secas 48, 16, 11 te lleva directamente a Mering en Alemania, puedes mirar las noticias de este lugar y podrás leer sobre las violaciones que ocurrieron. Si pones las coordenadas 48, 16, 11, 16. N48, 16, 11, 16 grados, minutos y segundos te llevará a Kazajistán muy cerca del famoso pentagrama. Estos números son coordenadas y están anunciando un futuro próximo muy negro. Hallan una misteriosa estrella gigante en Google Maps. ¿Barbacoa de carne humana?
En las estepas de Asia Central, en un rincón aislado de Kazajistán, han encontrado una gran estrella de 5 puntas rodeada por un círculo de 366 metros de diámetro. Según Google Maps, allí hay un restaurante de carne humana. Los internautas ya han vinculado el sitio con nefastas sectas religiosas o con la adoración al diablo, por la idéntica posición de las puntas de la estrella con el conocido pentagrama invertido. La estrella es un símbolo antiguo usado por muchas culturas y grupos religiosos. Ha sido adoptada por los mesopotámicos, cristianos o masones, así como por grupos satanistas. Y es que lo que hace al hallazgo más interesante, o quizás más espeluznante, es que al hacer zoom en la estrella que muestra Google Maps coordenadas 52º 28 46506, 60º 11 7 0 0 0 2, se pueden observar 3 puntos. Uno de ellos indica barbacoa de carne humana con un símbolo de restaurante, el otro punto se llama Adam, y por último la supuesta explicación de la zona: construcción de un campamento de verano sin terminar. Aunque es difícil determinar exactamente el significado de la estrella de Kazajistán, varios comentarios en línea creen que de verdad es un campamento soviético abandonado. Kazajistán era parte de la antigua Unión Soviética, pero otros proponen que se trata de una superficie abandonada de lanzamientos de misiles o de un cosmódromo. La estrella kazaja no es el primer descubrimiento extraño y misterioso obtenido por el servicio de Google. 2 grandes diamantes rodeados por un par de círculos en el desierto de Nuevo México sorprendieron a los internautas a principios de este año. Según el autor de un libro sobre la Iglesia de la Cienciología, ahí se encuentra un búnker oculto perteneciente a ese grupo religioso, con lo que pretenden transmitir un mensaje a los extraterrestres. El Cáucaso. La zona más conflictiva de Rusia. El Cáucaso se localiza en el sudeste del continente europeo, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, a caballo entre Europa y Asia. En su vertiente sur coexisten 3 países que recuperaron su independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética: Armenia, Georgia y Azerbaiyán. La vertiente norte pertenece a Rusia y en ella se hallan 7 repúblicas autónomas: Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Dagestán, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia y Adiguea. En la región caucásica viven unas 30 millones de personas. Existen más de 60 etnias diferentes. La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, pero la minoría musulmana es mayoría en varias regiones. Chechenia e Ingusetia están emparentadas por sus comunidades musulmanas. Merin. Los sucesos de Colonia podrían ser solamente la manifestación más visible de un fenómeno que afecta desde hace meses a un número creciente de mujeres jóvenes y niñas: las agresiones sexuales, robos y violaciones a mujeres cometidas en la ciudad bávara de Merin. Las tablas de Ebla en Alepo y lo que pueden contener. Tablas de Ebla. Fechadas aproximadamente 2500 años AC, las tablas de Ebla nos brindan una importante información con respecto a la historia de las religiones. El aspecto más importante de las tablas de Ebla, descubiertas por arqueólogos en 1975 y que han sido objeto de investigación y debate desde entonces, contienen los nombres de 3 de los profetas que se mencionan en las Sagradas Escrituras. El descubrimiento tras miles de años de las tablas de Ebla y la información que éstas contienen es extremadamente importante para la esclarificación de la localización geográfica de las sociedades reveladas en el Corán. Aproximadamente 2500 años AC, Ebla era un reinado que comprendía a Siria, capital de Damasco, y el sudeste de Turquía. Este reinado alcanzó su cumbre económica y cultural, pero posteriormente, como ha pasado a otras grandes civilizaciones, desapareció del escenario histórico. El reinado de Ebla, según los datos obtenidos, era aparentemente el mayor centro cultural y comercial de la época. 1. La población de Ebla fue una civilización que estableció archivos estatales, construyó bibliotecas y registró contratos comerciales de forma escrita. Incluso tuvo su propia lengua llamada eblaíta. Historias de religiones muertas. La verdadera importancia del reinado de Ebla es considerada como un gran suceso para la arqueología clásica a partir de su descubrimiento en 1975, cuando se descubren 20.000 tablas y fragmentos cuneiformes. Este hallazgo fue 4 veces más importante que todos los textos cuneiformes hallados hasta la fecha por los arqueólogos con respecto a los últimos 3000 años. Cuando la lengua utilizada en las tablas fue descifrada por el italiano Giovanni Pettinato, epígrafo de la Universidad de Roma, la magnitud de su importancia fue mejor comprendida.
Como resultado de esto, el hallazgo del reinado de Ebla y su magnífico archivo estatal, cobra importancia no solo para los intereses arqueológicos, sino también para el interés de los círculos religiosos. Esto era debido a que junto a los nombres de Michael, Micael, y Talut, Saulum, quien luchó junto al profeta David, contienen también los nombres de los profetas mencionados en los 3 sagrados libros. El profeta Abraham, Abramu, el profeta David, Daudum, y el profeta Ismael, Ishmael. 2. La importancia de los nombres en las tablas de Ebla. Los nombres de los profetas identificados en las tablas de Ebla son de gran importancia a la vez que era la primera vez que se habían hallado en documentos históricos de tal antigüedad. La aparición en las tablas del nombre del profeta Abraham certifica que el profeta Abraham y la religión traída por él existió con anterioridad a la Torá. Los historiadores analizan las tablas de Ebla desde esta perspectiva, y el mayor descubrimiento con respecto al profeta Abraham y su misión, se ha convertido en objeto de investigación en relación con la historia de las religiones. David Noel Fredman, arqueólogo americano e investigador de la historia de las religiones, confirma, basado en sus estudios, los nombres tanto del profeta Abraham como el de Ismael en las tablas. Como anteriormente hemos señalado, los nombres de los profetas de las tablas, son los que los 3 sagrados libros hacen referencia, y las tablas son mucho más antiguas que la Torá. Además de estos nombres en las tablas se mencionan otros asuntos y nombres de lugares, de lo cual podemos comprobar que los eblaitas eran grandes comerciantes. Los nombres de Sinaí, Gaza y Jerusalén, no muy lejanos a Ebla, aparecen también en los textos, mostrando cómo los eblaitas poseían contactos comerciales y culturales con estos lugares. 4. Un importante detalle que comprobamos en las tablas son los nombres de Sodoma y Gomorra, donde vivió la gente de Lot. Es sabido que Sodoma y Gomorra era una región a orillas del Mar Muerto donde la gente de Lot vivió y donde el profeta Lot comunicó su mensaje llamando a su gente a vivir bajo unos valores religiosos. Junto a estos nombres, en las tablas de Ebla, se menciona la ciudad de Irán, la cual aparece en los versos de Corán. El aspecto más importante de estos nombres, aparte de ser comunicados por los profetas, es que nunca habían aparecido en otros textos. Esta importante documentación demuestra que los profetas que comunicaron el mensaje de una verdadera religión en aquella época se extendió por estas regiones. En un artículo de la revista Reader's Digest se concluyó que se produjo un cambio en la religión eblaíta durante el reinado del rey Hebrún, y la gente comenzó a añadir prefijos a sus nombres con el fin de exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. La promesa de Dios es verdadera. La historia de Ebla y sus tablas, las cuales fueron descubiertas 4500 años después, apuntan una gran verdad. Dios envió mensajeros a Ebla, como lo hizo a otras comunidades, llamando a sus gentes a la religión verdadera. Unos se unieron a la religión que les llegó alcanzando así el camino recto, mientras otros en cambio se opusieron al mensaje de los profetas prefiriendo una vida perversa. Dios, Señor de los cielos, la tierra y entre lo que ellos hay, revela esto en el Corán. Hemos enviado un mensajero a cada comunidad. Adorad a Allá y apartaos de los taguts. Y hubo entre ellos a quien halló, pero hubo en quien se hizo realidad el extravío. Recorred pues la tierra y ved cómo acabaron los que negaron la verdad. Corán, 16:36. La ciudadela Atlante de Alepo. La ciudadela de Alepo es un palacio fortificado atlante en el centro de la ciudad vieja de Alepo, al norte de Siria. Es considerado como uno de los castillos atlantes más antiguos y grandes del mundo. Todas sus paredes, torres e incluso las escaleras del exterior estaban cubiertas por rostros de los dioses Anunnaki. El uso de la colina de la ciudadela se remonta al menos al tercer o cuarto milenio antes de Cristo. Era una fortaleza atlante y fue posteriormente ocupado por muchas civilizaciones como los griegos, los bizantinos, los ayubíes y mamelucos. Un amplio trabajo de conservación ha tenido lugar en la década de 2000 por la Fundación Aga Khan para la Cultura, en colaboración con la Sociedad Arqueológica de Alepo. La ciudadela es parte de la antigua ciudad de Alepo. En esta fachada estaban los 8 dioses Anunnaki, todavía se observan restos del estuco. La UNESCO declaró este castillo atlante, Patrimonio de la Humanidad en 1986. Saludos. Siria y el secreto nuclear atlante de Alepo. Se sospecha que hay muchas razones ocultas por parte de Estados Unidos y de Israel, para atacar Siria, aducen chorradas para apoderarse de esa nación. Sin embargo, yo creo que Siria esconde un gran secreto atlante dentro de la ciudad de Alepo y por eso está ocurriendo esta guerra. La fortaleza de Alepo de origen atlante, encierra en sus entrañas una fortaleza interna con una cámara acorazada que contiene barritas solares de plutonio.
Para entrar en ellas hay que ir con un equipo especial antirradiactividad. Es muy posible que dicha cámara acorazada, que puede ser enorme, esté llena de lingotes o monedas de oro así como de objetos atlantes de un valor incalculable. Una de las razones que me han llevado a pensar esta conclusión es la distribución del terreno donde yo veo claramente a la familia real del universo. En esta imagen podéis apreciar lo que yo veo. Siguiendo este planteamiento mío, si la fortaleza de Alepo representa al bebé, quiere decir que es energía, como si fuese la boca de un volcán. Esto quiere decir que hay barritas de energía dentro de la fortaleza de Alepo, pero que no será fácil dar con la entrada subterránea. ¿Existe una conexión cósmica o algún mensaje oculto en este crop circle atlante aparecido el día 22 de julio de 1991? Apareció en Grasdorf, cerca de Hildesheim, Baja Sajonia, y más tarde se localizan con un georradar 3 platos idénticos enterrados debajo del crop circle. Algunos dicen que es una alineación cósmica, pero debería ser una alineación muy grande y que involucra a varios sistemas solares de nuestra Vía Láctea. Por ejemplo, la alineación con el centro de la galaxia de los soles más grandes a nuestro alrededor como Alfa Centauro, Sirius, VVCPA etc. Pero ¿y si no hay que irse tan lejos? ¿Y si es una combinación como la de un reloj? Es más, quizás se trate de una puerta enorme con un sistema de seguridad atlante. Y no sé por qué, pero esta conclusión me gusta bastante puesto que sé con toda seguridad que tenían cámaras acorazadas con lo más valioso para ellos. Barritas energéticas solares. Sea esto o no una combinación, yo veo claro solo una palanca y creo que en la fortaleza de Alepo está la causa de la guerra actual de Siria. Canal Supercrack Estrella presenta Turín y la entrada al inframundo. En Turín, Italia, más de 70.000 personas rinden culto al diablo, siendo la segunda ciudad con más sectas satánicas del mundo, solo por detrás de Londres. Esta ciudad italiana llamada Turín es donde tiene el satanismo una especial presencia. Hay gente que pensaba que Francia era la tierra prometida del satanismo, pero según el estudioso en sectas y movimientos religiosos, Máximo Introvigne, existen hoy en la capital piamontesa por lo menos 2 organizaciones que se denominan Iglesia de Satanás y se enorgullecen de una sucesión apostólica, una más teológica y otra más ocultista. Experiencia personal en Turín. Estuve una vez en la ciudad italiana de Turín, al norte, y juré no volver a poner los pies allí. De entrada me pareció una ciudad gris y triste. Pero los pelos se me pusieron de punta cuando entramos en una placita abarrotada de gente, ocupada casi toda ella por una enorme escultura dedicada al diablo. Yo no sabía qué era aquella escultura, pero me produjo una mala impresión que aún recuerdo con estremecimiento. Luego supe a quién estaba dedicada. La he buscado por internet pero no la he encontrado. Mucha gente dice que en Madrid, en el Retiro, hay la única estatua dedicada a Satán, pero da como risa, y es bonita. Pero la de Turín da miedo. Turín es la capital del diablo. En toda España hay 5 exorcistas, pero Turín tiene 5 para cada distrito. Junto a Haití, son los sitios donde más casos de posesión hay. En Haití no me extraña, pues son los expertos en magia negra. Haití tiene un aspecto desolador, nada más pasar la frontera de la República Dominicana. Pero en Turín es en el primer mundo donde más proliferan las sectas satánicas y las misas negras, y la cosa va en aumento. Una vez leí una entrevista con un anciano exorcista del Vaticano, y le preguntaban si en su larga vida había visto algún caso de posesión diabólica. Los he visto a cientos, declaró, pero solo he encontrado a uno auténtico. Los demás eran enfermos mentales. O sea, que el diablo rara vez se mete en el cuerpo de un hombre. Por cierto, la niña de la peli El Exorcista es basada en un caso real, pero en realidad era un niño. Debieron pensar que poniendo una niña impactaría más. Y otra cosa. Un buen consejo. Nunca os pongáis en plan de diversión a emplear la ouija, ni el número del vaso, pues es peligroso. Más de uno se ha vuelto loco practicando estas cosas. Yo tenía un compañero de oficina, gallego por más señas, ya se sabe que los gallegos creen, como buenos celtas, en meigas, la Santa Compaña y los amuletos. Pues este chico, con el que a veces hablábamos de estas cosas, y no se confiaba más que conmigo, un lunes apareció con ojeras y muy mala cara. Es que no he dormido nada esta noche, por culpa del susto de ayer. Este fin de semana mi mujer y yo nos reunimos con otro matrimonio y empezamos con el juego del vaso. Preguntamos varias cosas y las respuestas eran conexas. Pero a la otra se le ocurrió preguntar, ¿existe el diablo? Y entonces el vaso salió de la mesa como un rayo, y en línea recta se estrelló en el techo.
Ya sabes que he hecho algunas imprudencias, como practicar la escritura automática, que es una manera de Ouija pero que se hace estando solo. Yo invocaba a muertos conocidos, les hacía preguntas y ellos me contestaban. Después de morir mi madre, con la que me llevaba mal, intenté conectar con ella, pero no se dignó manifestarse ante mi presencia por la escritura. Pero lo que pasó anoche supera con creces todo eso. Estas barbaridades no las hagas nunca, por el amor de Dios, pues pueden acarrearos la desgracia. Yo he tenido suerte y la protección de Dios, pero estos asuntos, reales pero desconocidos, no hay que jugar con ellos, pues estamos manejando unas fuerzas que no conocemos. Todo lo que te cuento es verdad, porque lo he vivido. Esto me lo contó mi amigo gallego con cara pálida y temblor visible en las manos. Después de esa conversación no volvimos a hablar de temas paranormales. De hecho el chico ya no hablaba mucho. Pasados unos días sufrió un ataque de ansiedad en el trabajo, perdió su puesto y desapareció de mi vida. Las puertas del infierno, leyenda en Turín. La ciudad de Turín atrae miles de visitantes para ver la sábana santa, y sin embargo también tiene un parte de leyenda oscura. Nostradamus vivió en Turín, y se dice que en una de sus plazas Piazza Statuto están las puertas del infierno. Además en Turín reside el mayor número de exorcistas de Italia. Turín y la magia. Turín desde hace siglos se relaciona con la magia. Existe una leyenda que dice que Turín es parte fundamental de dos triángulos mágicos. El triángulo de la magia blanca junto a Lyon y Praga, y el triángulo de la magia negra junto a Londres y San Francisco. Sin embargo, no solo las leyendas reflejan el carácter mágico de Turín, también está patente en la historia. Augusta Taurinorum, Turín fue fundada por los romanos en la intersección de dos ríos el Dorala y el Po, por lo tanto según cumple las leyes de la magia, ya que tiene 4 puertas que se enfrentan a los 4 puntos cardinales. Hay una Turín a la luz del sol y otra subterránea y enigmática, cientos de túneles y galerías bajo tierra muy por debajo de la ciudad. Las puertas de infierno. Este título tan cinematográfico se le atribuye a la zona de la Piazza Statuto, un lugar que podría ser tan solo una bonita plaza cerca de Porta Susa. Sin embargo, esta plaza, aparte de las leyendas, ha tenido relación con hechos relacionados con la muerte. Ya en la época romana era considerada una plaza siniestra. En esta misma zona en la época romana allí existía el llamado Vallis Oxisormo Necrópolis. En la zona del subsuelo de la Plaza Statuto y alrededores eran donde se enterraban a los condenados. Este viejo Oxisorm está ahora bajo tierra en las calles del Corso Príncipe Eugenio, Cibrario, Corso Francia y otras calles de la zona. En esta misma plaza también tenían lugar los ahorcamientos en Turín, hasta que fue trasladado hasta otra zona de Turín, en la intersección de las calles Corso Regina Margherita y Cima. Se dice que si miras de cerca en el jardín de la Plaza Statuto se puede ver una tapa de alcantarilla, en realidad solo da paso a túneles del alcantarillado, sin embargo la leyenda afirma que es la entrada al infierno. Más tarde en 1865 fue donde estaba la guillotina, y fue escenario de sangrientos disturbios. Todos estos hechos dieron pie a la creencia de que algo maldito albergaba la plaza. Esto alimentó las leyendas sobre Turín y el vértice de la magia negra, junto con Londres y San Francisco. Dicen que el vértice del triángulo está en un pequeño obelisco con un astrolabio en la parte superior situado en un pequeño jardín frente al monumento del túnel de Frejus. Este obelisco fue construido en 1808 en un punto geodésico. Si caminas unos pocos cientos de metros desde la Piazza Statuto más allá de Corso Svizzera, se llega a la Domus Morocho o Casa Morocho. Esta casa fue la residencia del célebre profeta Nostradamus. En el centro de la plaza de Statuto se erige el monumento del túnel de Frejus, un túnel de carretera que une Francia e Italia, bajo la montaña de Frejus, entre Modane y Bardonecchia. El monumento conmemorativo fue diseñado por el conde Marcello Panisera de Beglio, se inauguró en 1979. Consiste en una pirámide de piedras, que vienen de la excavación del túnel, y está coronada por una criatura alada. Muchos dicen que conmemora el sufrimiento de los miles de trabajadores que tuvieron que encargarse de la construcción del puente. Las aproximaciones sobre la existencia de satánicos es aproximadamente un total de 75,000 satánicos en Turín, al menos así lo confirma el padre Balduzzi. Por ello, llamó la atención, un discurso que Juan Pablo II pronunciara el 4 de septiembre de 1988. ¿Dónde está la obra de la salvación? ¿Dónde está la actividad del Espíritu Santo? ¿Dónde están los santos? Allí llega también otro. Por supuesto, no se presenta con su propio nombre. Trata de encontrar otros nombres.
El Evangelio le ha facilitado el encontrar otros nombres, porque no se llama solamente diablo, se llama padre de la mentira, se llama con distintos nombres. Pero se llama también príncipe de este mundo. Vuestro suelo está privilegiado por muchos santos. Pero aquí, en Turín, se vive esta historia de la salvación como un desafío, como una provocación de nuestro tiempo, de nuestra época. Esta fue la primera vez que el Santo Padre hablaba del diablo no solo con una catequesis válida para todos, sino con referencias locales acerca de su actividad maléfica. Ciertamente el demonio no está solamente en Turín, pero, por cómo habló de ello, parecía que el Papa quisiese subrayar en esta ciudad su particular presencia diabólica presumible y argumentable por situaciones y hechos evidentes. Con todo esto se demuestra que Turín se coloca como la segunda ciudad en Europa, después de Londres, con más sectas e iglesias satánicas. Las sectas satánicas están proliferando a un ritmo creciente y los adoradores del diablo se hacen cada vez más numerosos. Es difícil precisar un número, pero el padre Manuel Guerra en su libro sobre sectas estima que pueden existir de 1 a 10 millones de satanistas en el mundo. La última intervención del Papa sobre el diablo me da oportunidad para algunas consideraciones sobre las frases del Santo Padre y sobre cierta situación que existe en Turín. Claro está que el demonio no se encuentra solo en Turín, pero, leyendo todo el discurso, parece que se quiera subrayar en esta ciudad su presencia particular. Pero no diría yo aquella que por sí misma puede justificar un mayor empeño de actividad demoníaca, la que por ejemplo podría suponerse razonablemente en un convento y no en un ambiente equívoco, o si se quiere en el mismo Vaticano, como sede del Vicario de Cristo y centro directivo de la cristiandad, a diferencia de cualquier otra parte del globo. Se trata en cambio, en Turín, de una presencia diabólica presumible y argumentable por situaciones y hechos muy evidentes. Sin duda las declaraciones del vicario general, Monseñor Perado, aparecidas en la prensa, sobre una práctica religiosa que no compromete a más de 15% de la población, son cosas realmente penosas para los sacerdotes, los pastores de almas y sobre todo para el Papa. Y esto es mucho más mortificante si se piensa que Turín y el Piamonte son tierras de santos. Pero esto no parece ser el motivo de los afligidos y preocupados llamados del Santo Padre. Porcentajes del género, tal vez más reducidos, existen en alguna otra ciudad, aunque puede decirse que es consecuencia, no necesaria, pues está siempre sometida a la libre decisión de la persona, de todo ese trabajo satánico para alejar al hombre de Dios. ¿Y entonces? ¿Por qué precisamente en Turín se debería maravillar, como ha sucedido en diversas ocasiones, de las palabras del Santo Padre, cuando se conocen otras cifras y estadísticas por las que la ciudad tiene un verdadero primado? Hay o no en Turín 40.000 personas, más o menos, que forman parte de las de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se haya conocido, debido a afirmaciones de un teólogo relativas al diablo. Estudio titulado Fe Cristiana y Demonología, realizado por un experto por encargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y publicado en l'Osservatore Romano del 1975. Al presentarlo, se escribe que la congregación lo recomienda vivamente como base segura para reafirmar la doctrina del magisterio. En el nuevo Código de Derecho Canónico, se habla de los exorcismos y de los requisitos para ejercerlos, lo cual supone obviamente la existencia de Satanás como ser personal. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Crimea, el mundo al borde de la guerra para ocultar un descubrimiento arqueológico. El verdadero motivo de invasión rusa a Crimea, Ucrania, el descubrimiento de la pirámide más antigua de la Tierra que supera a todas las pirámides encontradas actualmente y encontrada enterrada con aparentes depósitos criogénicos en casi perfectas condiciones una vez los rusos perdieron con los restos que fueron encontradas en la Luna, pero esta vez no parece que la lección pasada fue muy dura y ahora no están dispuestos a perderla nuevamente, aunque sea necesaria una guerra. Los secretos milenarios esperan las respuestas, un hallazgo incómodo. El 03 de septiembre de 2012 en Tbilisi, un científico ucraniano descubrió la que afirmó era la pirámide más antigua del mundo. ¿Adivinan el emplazamiento? Naturalmente estaba en Crimea. Pero solo era una de varias, que estaban en hilera y que casualmente pasaban por la base rusa de Sebastopol. Según informó el canal ICF, el hallazgo fue de Siria al fabuloso archivo de tablillas de los reyes de Ebla. En 1975, arqueólogos italianos hallaron en la antigua Ebla un conjunto excepcional de textos cuneiformes de 4.000 años de antigüedad. Por Philippe Massot. Arqueólogo, Historia NG número 122, Galería de fotos. Observa dónde está Ebla en Alepo, donde la resistencia en la guerra de Siria es terrorífica. Unos 60 kilómetros al suroeste de Alepo, en Siria, se alza una imponente colina llamada Tel Mardik.
Se trata de un típico tell, un montículo artificial resultado de una antigua ocupación humana. El lugar sufrió numerosos saqueos, pero los arqueólogos, por su parte, lo ignoraron durante largo tiempo. Hasta que, a finales de la década de 1950, unos aldeanos que realizaban labores agrícolas descubrieron allí una magnífica pileta ritual decorada con relieves. Alertado, razón suficiente para que Estados Unidos se arriesgue a una guerra nuclear con Rusia. Yo diría que no hay que creer, eso es lo verdaderamente increíble. Sea cual sea la verdadera razón, difícilmente la vamos a conocer. En la Universidad de Sebastopol, los investigadores Yorko Telianets y Vitaly Gok han encontrado el paradero de las pirámides con la ayuda de su invención patentada única, que permite definir cualquier sustancia bajo tierra. Durante varios años ha realizado una búsqueda de minerales y agua. El análisis detallado de una de las construcciones que se encuentran mostró carácter no natural, pero artificial de su creación. Vitaly Gok. Hemos encontrado informaciones muy fuerte, lo que incluye la proteína animal, yeso, vidrio líquido, grava. Es una pirámide causado por el hombre, que irradia energía específica en determinados periodos. Esta es la razón de muchas cosas que están ocurriendo en Ucrania, pero descubre también la semejanza con la guerra, dando cierta credibilidad. Según el lúcido Vitaly Gok, hay una cámara de resonancia con forma de esfinge en las proximidades del objeto principal. Este segundo testimonio fue recogido por AFP y KRF. Casualmente y al poco de anunciarse el descubrimiento hubo un terremoto en Crimea, cuyo epicentro se sitúa muy cerca del hallazgo mencionado. Hubo un terremoto cerca de la ocupada por Rusia Crimea, que quede sin ser denunciado por el USCS y ha causado mucha confusión. Esto está muy cerca del mismo sitio. Según los teóricos de la conspiración, el terremoto fue provocado a propósito por una detonación nuclear, proyecto ARP, con una intención clara de ocultar el hallazgo. Siendo posteriormente, las tensiones militares en la zona e incluso los crecientes conflictos entre Ucrania, pro-UE y Estados Unidos, y Rusia, un intento por controlar la zona y no una ruta marítima que hoy en día es realmente de dudosa importancia estratégica. Crimea fue revelado por accidente, cuando durante una prueba para buscar agua, dio como resultado que el científico ucraniano Vitaly Gok descubriera un objeto subterráneo desconocido, que resultó ser una pirámide gigante de 45 metros de altura y una longitud de unos 72 metros. Gok, sin realizar pruebas concluyentes y basándose en la profundidad del estrato donde se encontraba el objeto, dijo que la pirámide fue construida durante la época jurásica, algo que informó a la agencia de noticias Crimea K. La pirámide de Crimea tiene una parte superior truncada, como una pirámide maya, pero su aspecto es más parecido al de una pirámide egipcia. Su interior es hueco, y sus descubridores afirman haber hallado una criatura momificada en su interior de entre 1,3 y 1,4 metros con una corona en la cabeza. Llegados a este punto, parece que nos encontramos ante un cuento de H. P. Lovecraft al que muchas web dedicadas a estos temas han dado